Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y me acompaña en este episodio Gabriel Pérez Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Gracias a ti por estar con nosotros. Gabriel tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Digamos, para términos prácticos, es un investigador reconocido a nivel nacional en un nivel bastante bueno, ¿no? Para ponernos así nada más como en contexto, en el estado, por lo menos en comunicación, habrá un par más, si acaso. Más o menos. Ajá, sí. Entonces, es un verdadero placer tenerte acá con nosotros. Gabriel, has publicado libros, artículos, diversos productos académicos en torno a la identidad, en torno a la tecnología, los procesos identitarios en espacios virtuales, la cibercultura, la ciudadanía digital, las masculinidades positivas de unos años para acá, unos 3 años aproximadamente para acá has estado trabajando también esta línea y por supuesto lo que nos trae a este espacio, la inteligencia artificial. Así es. Gabriel, ¿qué carajos es la inteligencia artificial y cómo demonios funciona? Bueno, se trata de un conjunto de dispositivos, de tecnologías. Vamos a pensar en hardware y software, es decir, los fierros y aquellos programas que se montan sobre los fierros. De manera conjunta, operan de tal forma que son capaces de emular algunas características de los procesos humanos. Por ejemplo, la capacidad de recordar, por ejemplo, la capacidad de hablar, de producir un hilo de pensamiento, de manera más o menos autónoma a partir de un conjunto de algoritmos que permiten entonces pues, que se logren todos estos resultados. Hay una gran cantidad de aplicaciones de la inteligencia artificial. Seguramente me invitaste porque la gente está pensando en ChatGPT. Bueno, claro. Ese es un tipo muy particular de inteligencia artificial que pertenece a modelos que son capaces de generar textos. En inglés hay un término ahí, los LLMs, que tienen que ver precisamente con esta capacidad. Así cuando yo decía hace un rato, poder hablar es más o menos a lo que va. Sin embargo, hay muchísimos otros desarrollos y aplicaciones de la inteligencia artificial que tienen en común, eso sí es importante hacerlo notar, un desarrollo que, si bien ya tiene muchos años de estar siendo construido, que son las redes neuronales, es en los últimos 5 años cuando detona esto a partir de la creciente capacidad de procesamiento que existe. Tenemos la idea de que la inteligencia artificial acaba de llegar hace un año. Sin embargo, la inteligencia artificial lleva ya mucho tiempo conviviendo incluso en nuestra cotidianidad. Platícanos un poco de eso. Claro que sí. Mira, como concepto, hay una reunión en los Estados Unidos en 1956, la llamada Conferencia de Dartmouth, en la cual un conjunto de académicos se reúnen y dicen, a ver, vamos a ver qué podemos imaginar, qué podemos pensar a partir de máquinas que puedan pensar como nosotros. Entonces, ahí se funda el campo, se inventa el término de inteligencia artificial. Pero vamos, estamos hablando de una época en la que no había una tecnología que permitiera su desarrollo. Conforme van apareciendo estas innovaciones tecnológicas, el transistor, luego los microprocesadores, etcétera, etcétera, van surgiendo algunas aplicaciones y algunos desarrollos que permiten ahora sí, a lo largo del tiempo, irlo pues, desarrollando en aplicaciones que sean prácticas. Pero es muy fácil, es decir, para quienes estamos habituados a manejar redes sociodigitales, cuando abrimos, no sé, WhatsApp o TikTok o Facebook, la que sea, generalmente nos aparece una serie de notificaciones, lo que conocemos como el timeline. Bueno, esto es el resultado de publicaciones que hacen otras personas, que son nuestros contactos. De todas las publicaciones que se hacen, hay un algoritmo que selecciona aquello capaz de captar nuestra atención el mayor tiempo posible. Estos algoritmos son una forma de inteligencia artificial que tiene ya pues un buen rato de estar operando. Entonces imaginen ustedes, piensen cuánto tiempo tienen con su cuenta de Facebook y ese es el tiempo que tienen estos algoritmos de estar funcionando. Y ese es el problema que resuelven, es ese. ¿Cómo captar nuestra atención? Y hacerlo de manera autónoma, aprender qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos tiene ahí dándoles que se llama el scroll infinito. Ajá. Por eso, de todos nuestros contactos, solo vemos unos cuantos... unas cuantas notificaciones, ajá, así es. Y que normalmente son de los mismos. Es decir, si yo estoy reaccionando a tus publicaciones, me van a salir siempre o casi siempre tus publicaciones. Pero habrá otro amigo
que se me olvidó que tenía en Facebook desde hace... Y no me aparece nada. Y no es solamente en términos de nuestros contactos, que sería en principio el punto de enlace a nivel humano, sino también pues del negocio, el modelo de negocio que está detrás de estas plataformas y entonces los anuncios. Es decir, no son casualidad los anuncios que nos aparecen ahí. Tienen que ver con las búsquedas que hemos hecho en otros portales, con nuestras navegaciones, con lo que hemos platicado con alguien más, con un mensaje que hemos mandado. Y entonces el algoritmo reconoce todo eso y eso es entonces lo que nos muestra. Este mito, no mito, estamos platicando ahorita de, necesito una secadora porque se descompuso mi secadora y luego veo la publicidad de la secadora. ¿Los teléfonos están captando las conversaciones? Lo puedo atestiguar de primera mano. A mí me ha pasado. Es decir, no es un mito. Yo lo he visto de primera mano. Sí, por supuesto, los teléfonos celulares tienen un micrófono y ese micrófono está activado todo el tiempo. Entonces están, por supuesto, captando todo lo que decimos. Ahora, lo que sí es nuevo en la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Relativamente nuevo, así es. Ajá. Cuéntanos, así es. ¿Cuál esta rama de la inteligencia artificial qué es? Mira, se trata de un conjunto de procesos, se le llama algoritmos, que son capaces de aprender patrones y a partir de esos patrones generar, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los LLMs, que es el caso de ChatGPT, generar secuencias de palabras. Entonces, el problema que resuelven es este. Primero, le damos un prompt y a partir de ese prompt, lo que hacen es recurrir a esta red neuronal y de esta red neuronal tratar de identificar cuál sería la primera palabra más adecuada en función con esta petición que nos están haciendo. Y a partir de esa primera palabra, bueno, ahora vamos a ver la siguiente palabra y la siguiente palabra. Entonces son sistemas de predicción que van entonces construyendo estas salidas que son las respuestas que recibimos del ChatGPT. En el caso de los textuales, hay otros que generan música, otros que generan imagen, otros que generan video, pero funcionan de manera muy parecida. Como el predictor de texto de WhatsApp. Pero con varios millones de parámetros más. Ajá. Ahora, la inteligencia, antes de ir a profundizar sobre la inteligencia artificial, escuchamos mucho el algoritmo, lo hemos comentado aquí o lo estás comentando ya desde hace rato. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es básicamente una serie de pasos que se siguen para determinado fin. Entonces, paso número 1, voy a hacer esto. Por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, paso número 1, apago el despertador. Paso número 2, me enderezo. Paso número 3, me lavo la cara, etcétera, etcétera. O sea, esos pasos que finalmente me llegan a que obtengo un café, por ejemplo, son un algoritmo. Entonces, los algoritmos son una serie de instrucciones, esto está codificado, en el caso de las inteligencias artificiales, que le dan precisamente esta posibilidad de construir una red neuronal a partir de un entrenamiento y luego poder procesar las peticiones que hacen las personas usuarias. No se podía tener esto si no había demasiados datos, digamos, en la red, y por eso ahora ya pueden funcionar los LLM y no hace 10, 20 años. Son varios factores los que están operando acá. Sí, por un lado, claro, la disponibilidad de datos para entrenar a los algoritmos, pero no es solamente eso, porque una cantidad ya muy importante de datos existe desde hace un buen rato. Lo que no teníamos son estos procesadores de última generación ultra rápidos que son capaces entonces de poder hacer tanto el entrenamiento como la operación de la red neuronal. Eso sí detona en los últimos, digamos, 5 años más o menos, y es esta innovación tecnológica la que soporta muchísimas décadas, por lo menos 3 décadas de investigación que se tenían previamente en el campo de las redes neuronales. Ahora, el gran temor de muchas personas. La inteligencia artificial puede acabar con nuestros trabajos. Como profesores, porque la inteligencia artificial te puede armar un curso y te lo imparte. Como reporteros o gente de medios, porque puede haber, de hecho hay ya canales de noticias hechos con pura inteligencia artificial. Y así nos vamos con cada área y está ese temor, ¿no? Ciertamente lo está. Y es verdad que algunos trabajos están siendo ya reemplazados por estos dispositivos generadores de imagen, video y una sincronización, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos trabajos que son particularmente repetitivos, no del todo muy creativos, más o menos monótonos, son los primeros que están en la línea de ser susceptibles
ser, vamos, que hay un reemplazo ahí por la tecnología. Por ejemplo, el telemercadeo. Que es una... De hecho, si alguna vez han recibido ustedes un mensaje de telemercadeo, saben que hay un guión, hay una secuencia, y entonces la persona que te está llamando te hace una serie de afirmaciones y de preguntas, y conforme tú vas contestando una cosa u otra, si es que no les cuelgas, por supuesto, ellos tienen muy claro qué es lo que sigue. Y entonces, si me dice que no por esto, entonces tengo que decir esto otro. Y entonces, si me dice esta objeción, yo sé que tengo que decirle tal cosa. Que uno siente que no está platicando con una persona, está platicando con una máquina. Bueno, es tan programable, es un algoritmo tan claro y tan evidente que es de los primeros lugares donde está ocurriendo este reemplazo. Hay otras profesiones en las que ciertamente existe el temor y donde la inteligencia artificial está empezando a ocupar algunos espacios, pero al menos de momento yo lo veo más como un apoyo, como una herramienta, como un recurso que nos ayuda a ahorrar tiempo, a ser más eficaces, que como realmente un reemplazo. O sea, francamente, Jesús, amigos que nos están escuchando, yo no me siento para nada amenazado ni preocupado porque mi trabajo vaya a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Al menos no de momento. ¿Qué retos? Eres profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, profesor investigador de tiempo completo. ¿Qué retos has encontrado en esa Facultad de la Autónoma de Coahuila? En términos de que llegó la inteligencia artificial y qué ha pasado, qué ha cambiado. Claro, bueno, lo primero es superar la sorpresa. Entonces, una vez que nos deslumbró el 30 de noviembre, a partir del 30 de noviembre de 2022, con la puesta a la disposición de las personas usuarias el ChatGPT, en aquella época el 3.0, lo que seguía era pues tratar de conocer esto, tratar de entender cómo funcionan estos modelos para pues tratar de sacarle el mejor provecho, ver cómo nos podemos apoyar. Insisto, creo que la perspectiva, el encuadre debería ser cómo puedo yo aprovecharme de esto, de estos recursos que ahora tenemos, que además en buena medida, si lo sabemos aplicar, son incluso gratuitos muchos de ellos, para lo que yo estoy haciendo. Entonces, el reto en primer lugar, al menos para mí, fue ese, conocerlo, empaparme, leer, investigar, buscar referencias. Y una vez que ya más o menos tenemos una cierta... Bueno, al mismo tiempo vas jugando con la herramienta y vas imaginando qué puedes hacer. Y tomé un curso también, es decir, me eché ahí un curso de 40 horas que me ayudó a prepararme, a capacitarme sobre cómo hacer buenas peticiones. Eso que se conoce como los prompts. Entonces, a esta habilidad se le conoce como la habilidad para el diseño de prompts, en el inglés en original, el prompt engineering. De tal manera que uno pueda hacer peticiones mucho más eficaces, mucho más precisas, y que la respuesta no sea el típico, pues soy un lenguaje de inteligencia artificial, por lo tanto no te puedo ayudar, o sea, para no obtener eso. Luego, pues compartir esto con mis colegas, compañeros, ¿Escribiste compañeras. un libro? Ah, sí, claro. Bueno, una vez que terminé este curso, estaba yo tan... Vamos, voy a admitirlo, tan fascinado por las posibilidades que dije yo, no me lo puedo quedar. Este es un conocimiento que no me lo puedo guardar, y entonces hice un libro al respecto en el que hago una serie de ejemplos, de diseños, de aplicaciones de estos prompts, de varios patrones de prompts, orientados a la educación, concretamente a la comunicación. Ahí está libre, es gratis, es de acceso libre. Si quieren, ahí luego podemos compartir el enlace. Lo ponemos el enlace en la descripción del video. Exactamente. Sí, claro, eso fue lo que hice el verano pasado, entonces sí, es parte de lo que he estado trabajando. Y forma parte también de esta divulgación. A mí me parece fundamental conocer la tecnología, tanto sus potencialidades como sus limitaciones, que son muchas, también hay que decirlo. Hay una gran cantidad de procesos que no hacen todavía del todo bien, que se equivocan, que esto que se conoce como las alucinaciones, que es cuando te dice algo que no es cierto, que no es real, y lo hace con muchísima frecuencia. Bueno, todo eso tiene un impacto. Entonces, en el ámbito educativo, y en todos en general, pero particularmente en el educativo, donde estamos en la producción del conocimiento, pues esto es fundamental saberlo, Jesús. Es decir, tengo que saber que ChatGPT de repente miente, inventa. Hay una serie de razones que si quieren luego les explico por qué ocurre, pero lo hace, y lo hace de una manera tan contundente y tan convincente que uno puede, político, exacto, ¿no? Uno puede sentirse atraído. Oye, mira, pues esta es la respuesta.
Entonces, vamos, si un estudiante llega y, oye, dime qué es tal concepto porque me lo están pidiendo para tal tarea y te inventa, pues así se vaya, así lo pone. Es el gran riesgo. Y es fácil después, ya con cierta habilidad, detectar, por lo menos el ChatGPT es relativamente sencillo ya detectarlo, ¿no? O sea, Bueno, tiene como ciertas muletillas. por un lado, sí. Por un lado tiene que ver con la construcción gramatical que hace, pero no es lo único. Es decir, cuando estamos usando ChatGPT digamos, en un entorno educativo, es nuestra responsabilidad tener una idea de aquello a lo que le estamos preguntando. Es decir, a ver, es muy riesgoso que un estudiante que nunca ha oído hablar de, no sé, tal teoría, de tal campo, de lo que sea, no importa, y que no sabe lo que es, vaya y se lo pregunta al ChatGPT, porque ¿qué tal si le está mintiendo? Esta persona no tendría las habilidades o el conocimiento o la experiencia para poderlo detectar, porque estas muletillas y esta construcción cada vez es más fina y cada vez es más sofisticada y cada vez es más difícil de detectar. Estamos teniendo nuevos modelos, híjole, casi cada mes y medio, 2 meses. Esto va evolucionando rapidísimo. La verdadera competencia y el verdadero reto es el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, tener la capacidad de contrastar diversas fuentes y con base entonces en nuestro criterio, nuestra experiencia y nuestra capacidad de buscar otras referencias, poder identificar qué sí me está dando bien y qué me está inventando. Esto es en el campo educativo, pero quiero ir a otros campos, si me lo permites, y me quiero ir directamente a todas estas ideas, no sé si llamarle conspiracionistas o fatalistas, nada más, de que las máquinas en un futuro nos podrán dominar, como puede ser en la ciencia ficción, que este es el inicio de la inteligencia artificial y si no la paramos ahorita, en un futuro se va a acabar con nuestros trabajos y puede ser que incluso la misma máquina tenga como la posibilidad de organizarse en contra de, vamos, Skynet, ¿no? Claro. ¿Ese escenario es posible? Es un escenario que desde hace muchos años ha sido explorado en la ciencia ficción. Y entonces, en la medida en la que hemos sido expuestos, hemos consumido esos productos, pues lo tenemos ahí detrás de la cabeza todos. Es decir, creo que no hay persona que no le haya pasado esto por la cabeza. Ahora, vamos a hablar de cuál es la tecnología, el nivel, el alcance de la tecnología en este momento. Se trata concretamente en la inteligencia artificial generativa de procesos que están basados en la estadística y en el cálculo lineal que permiten entonces estas predicciones. En el caso de los LLMs, de ChatGPT, de predicción de palabras. En el caso de Leonardo, de Dalí, predicciones de píxeles para la generación de imágenes o notas musicales o lo que sea. Bueno, es eso, son predicciones apoyadas en modelos matemáticos. Es decir, el algoritmo, el famoso algoritmo, en este caso son una serie de funciones que determinan entonces la probabilidad de que tal palabra sea la más adecuada en un contexto determinado o tal píxel sea el más adecuado en un contexto determinado. Pero es eso, son funciones matemáticas. No hay una conciencia, no existe una persona, una personita electrónica metida ahí adentro de la computadora que esté pensando, porque no hay un pensamiento. Se cumple una función matemática y esa función matemática, muy compleja, ciertamente, tomó años, décadas desarrollarla para que hiciera lo que hace ahora, pero es solo eso, una función matemática que resuelve ese problema. ¿Qué palabra sigue? ¿Qué píxel sigue? ¿Qué nota sigue? Ahora, me parece que tiene que ver con un problema de lenguaje, de cómo explicamos. Para términos prácticos, ilustrativos, podemos decir la inteligencia artificial habla, la inteligencia artificial piensa, no piensa, o sea, pero como hablamos en función de lo que nosotros hacemos como personas, entonces le atribuimos ciertas cosas en el lenguaje, ¿no? Creo que por ahí puede ir el problema. Claro, por supuesto. Incluso en los campos especializados se usan una serie de términos que corresponden con procesos humanos. El mismo aprendizaje. Es que la inteligencia artificial aprende. Claro, aprende, bueno, ¿qué es aprender para la máquina y qué es aprender para nosotros? Son procesos muy distintos. Muy, muy diferentes. El desarrollo de las redes neuronales fue hecho inspirado en los procesos cognitivos humanos, en la fisiología humana, en el cerebro humano. Sin embargo,
el cerebro humano aprende de maneras muy diferentes a cómo aprende, entre comillas, la máquina. Nosotros aprendemos a partir de lo que nos es relevante, de lo que nos es útil, de lo que nos es significativo, de aquello que asociamos en muchas ocasiones con alguna emoción, sobre todo las emociones fuertes. Entonces, eso es lo que aprendemos, ¿ok? Y entonces queda grabado, si es una emoción muy fuerte, si es algo muy significativo, con una vez que ocurra, ya lo hemos aprendido. O sea, ¿cuántas veces metimos la mano en la estufa? Pues quizás una y nada más. O sea, fue tal el impacto que con eso bastó para que aprendiéramos. Acá no. Acá estamos hablando de millones de veces en las cuales estos algoritmos van y vienen y recorren estos corpus de entrenamiento, estos conjuntos de entrenamiento, y millones de veces, y millones de veces, y millones de veces, hasta que se van construyendo estas redes neuronales. Entonces, la forma en la que aprendemos humanos y máquinas es completamente distinto. Pero tienes razón. Si se dan cuenta, sigo empleando el mismo término. Está aprendiendo la máquina. Y entonces podemos hacer expresiones como, es que el ChatGPT me dijo, no te dijo, construyó ahí una salida y son una serie de caracteres y un conjunto de palabras que fue prediciendo una a una, pero no te está diciendo nada. Que no le hace ningún sentido a la máquina. Ninguno. El sentido nos hace a nosotros. Exactamente. Desde el punto de vista de la red neuronal, esas asociaciones de palabras son asociaciones por estadística, por cercanía estadística. Para nosotros eso se convierte en un sentido, se convierte en una relación entonces significativa que tiene que ver con, por ejemplo, si le estoy preguntando por la tarea o lo que sea que le esté consultando. Recuerdo hace algunos años cuando empezaron las fake news, que era un gran problema, lo sigue siendo, pero me parece que ya estamos un poco más alfabetizados en términos generales a, ¿será cierto? No todo lo que está publicado es cierto, hay que contrastar, habrá gente que o seguimos cayendo, ¿no? Yo creo que muchas veces seguimos cayendo más bien. Pero a lo que quiero ir es, el problema de la IA en un futuro cercano incluso, no necesariamente es que la máquina se vuelva en contra nuestra, que nos pueda dominar, sino que el ser humano utilice de manera no ética la máquina. La máquina puede, bueno, hablo de la máquina como una cosa abstracta, ¿no? Pero la máquina puede reproducir nuestra voz, así es. Puede reproducir ya incluso nuestra cara, puede hacer una foto con nuestra cara, y ya podemos sacar, vamos, el video de Bejarano lo puedes hacer ya con cualquier persona, ¿no? Exactamente. Pero no es que la máquina lo haga. La máquina lo hace cuando se lo pedimos, porque esa es una gran diferencia entre las computadoras, estos algoritmos de inteligencia artificial y nosotros. Nosotros tenemos conciencia y existimos y somos conscientes de que somos. Y a partir de lo que sea que identifiquemos como relevante, donde sea que nos encontremos, actuamos y operamos y decimos y hacemos un montón de cosas. A eso en las ciencias sociales le decimos agencia. Es decir, tenemos una capacidad de acción, somos agentes porque actuamos, no las máquinas. Si tú abres, es decir, la ventana de ChatGPT no se abre solita. Ajá. Y aunque se llegara a abrir sola, pues está ahí el cursor parpadeando, esperando que tú le digas qué esperas, que tú le des el prompt. No se hace el autoprompt solo, uno lo hace. Y todas las aplicaciones de inteligencia artificial, y de hecho todas las aplicaciones computacionales son así, esperan una indicación para actuar, para operar. Ahora, como en el caso de las que operan en las redes sociodigitales, la instrucción fue dada hace muchos años y sigue operando, pero en algún momento alguien dijo, ahora quiero que filtres todas las publicaciones de los contactos de esta persona, más los anunciantes, en función de aquello en lo que haya puesto sus ojos durante más tiempo, O sea, que le ha dado existe like. un prompt. Exactamente, exactamente. Existe una pieza de programación que alguien le dijo, ahora ejecútalo, ahora hazlo. Y en algún momento pudiera ser, ahora detente. Eso me da mucha la atención cuando escuchamos a través de tus palabras y también de otros especialistas, y que luego la gente dice, bueno, la inteligencia artificial no puede hacer esto, y que habrá quien diga, aún. Todavía. Todavía. ¿Cómo visualizas? Sé que es muy aventurado y está, es muy aventurado decirlo, pero si nos animáramos a cómo visualizas el mundo en el contexto de la IA
en 5, 15, 30 años, ¿hay manera más o menos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que las mismas personas que se encuentran en el conocimiento de frontera de esta disciplina nos dicen cuáles son estas posibilidades, nos han presentado estos posibles escenarios. Bueno, decíamos hace rato que la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones concretas, son problemas específicos que resuelven. Algunos, por ejemplo, ya hablamos del ChatGPT, generan texto. Otras, por ejemplo, que son empleadas en el campo de la medicina, son capaces de identificar, a partir de análisis de radiografías, algunas formas tempranas de cáncer. En el campo de la química, ya están operando algunos modelos, AlphaFold es uno de ellos, que genera moléculas, hace modelaciones y hace simulaciones de moléculas que no existen en la actualidad. Son problemas específicos, son problemas concretos. A eso se le conoce como inteligencia artificial angosta, porque solo resuelve ese problema en particular. Y esos algoritmos es lo único que pueden hacer. Lo que se está trabajando es lo que se conoce como la inteligencia artificial general. Es decir, una conjunción de distintos algoritmos capaces a través de distintos procesos y de estos modelados matemáticos de resolver cualquier problema. Para quienes son aficionados a la ciencia ficción, es como cuando le hablas a un robot, en muchas de estas películas que hemos visto, y le dices, oye, quiero que por favor hoy me prepares tal cosa de comer. Y aunque nunca en su vida haya preparado tal cosa, sea capaz de resolver ese problema y el mismo dispositivo luego sea capaz de lavar los platos y si tengo que arreglar, por ejemplo, una tubería y tengo que hacer un trámite en el SAT, en lugar de que esté yo horas haciendo trámites en el SAT, mando a este robot de Tesla para que esté ahí sentado esperando la fichita para que le llamen. Eso sería esa inteligencia artificial general. Dicen las personas expertas, de hecho en la mañana vi otro podcast en lo que se habla de esto, entre 5 años las personas más optimistas de lograrse eso, o 20 o 30 años las personas más cautas. Si tenemos suerte, sí. Yo espero que sí. Espero que la tengamos. Yo espero que sí. Ahora, por el otro lado, Jesús, la tecnología, todas han planteado siempre una serie de dilemas en términos sociales, que es muy importante no perder de vista, que es la capacidad de acceso, que es la posibilidad de que las personas tengan este uso de la tecnología. Hoy en día, ciertamente la brecha digital en términos de acceso, es decir, quienes pueden acceder y no a Internet, ha disminuido muchísimo en México en buena medida por los teléfonos celulares. Pero sigue habiendo un 30% de personas, de mexicanos y mexicanas, que no tienen acceso a Internet. Y si no tienes acceso a Internet, no tienes ChatGPT. Y si no tienes ChatGPT, pues ni para qué estamos hablando 30%. De esto. Todavía, exactamente. Son datos del año pasado, de 2023. De 2024 todavía no salen, todavía no nos las dan. Probablemente se ubique por ahí del 25%, sería una estimación. Pero sigue siendo, a ver... La cuarta parte de las personas en México sin tener acceso a Internet todavía. O sea, sigue siendo una gran cantidad. Entonces, es muy fácil entusiasmarse ante este tipo de escenarios y tecnologías y posibilidades, pero tienen implicaciones sociales realmente tremendas. Entonces, uno de los grandes retos es... ¿y qué vamos a hacer con eso? Si tiene un impacto en la productividad y tiene un impacto en la educación y en la producción de conocimiento y en el avance de cualquier área, ¿qué va a pasar entonces con quienes no estén ahí, no tengan esa posibilidad? Claro. Y no es nada más, Jesús, amigos, en términos del uso, del acceso, sino también de las competencias y las habilidades para usar esas tecnologías, lo cual es otra capa más de complicación. La alfabetización tecnológica. Exactamente. Así es. Oye, ¿cómo al día de hoy, con la tecnología, hasta donde se tiene, digamos, por lo menos en las aplicaciones gratuitas, una vez que se tiene Internet y un aparato, cómo puede ayudarnos a la vida cotidiana al ciudadano de a pie? Oh, eso es en todos. Por ejemplo, abro el refrigerador. No he ido al súper. Hace, 2 semanas que no voy al súper. ¿Qué me queda? Pues ahí hay un frasco de mayonesa, queda un poco de, unos limones que ya están empezando a marchitarse. Hago un recuento de lo que me queda. Querido ChatGPT, tengo esto en este momento en el refrigerador. Sugiéreme algo que yo pueda cocinar.
Tan fácil como eso. No, se me había ocurrido, qué buena. Entonces, y como eso, prácticamente cualquier necesidad que implique entonces un proceso de razonamiento, de procesamiento de información, qué recursos tengo, qué necesito, etcétera, etcétera. Estamos platicando, estamos en una reunión de amigos. Oye, esa película, sí, esa película con tal actor donde pasa tal cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Querido ChatGPT, dime cómo se llama esa película en la que pasa esto y esto con tal actor. Y así me lo resuelve, y así me lo dice. En fin, o sea, el límite está en nuestra imaginación, en nuestra capacidad exactamente de plantear una buena pregunta para que estos modelos fundacionales nos puedan contestar. En términos generales, pareciera que la inteligencia artificial es una buena noticia. En términos generales, eso parece, claro, lo siento mucho para las personas que trabajan en el telemercadeo, como ya lo dije, claro. Y para otras profesiones y otros campos de acción. Siendo muy concretos, por ejemplo, en este momento ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que están siendo usadas en los departamentos de recursos humanos para la contratación de personal. Y entonces se les alimentan con los currículums, con los antecedentes, páginas de sus redes sociodigitales, etcétera, etcétera. Y entonces corren los algoritmos y dicen, la persona idónea para ser contratada es tal. Entonces, antes había una persona, bueno, finalmente la decisión la tomó un ser humano, o debería tomarla un ser humano, pero había una serie de equipos que ahora están reducidos, si antes eran 5, 6, 7, ahora una sola persona lo hace. O sea, sí hay ese impacto también. Sin embargo, con todas las tecnologías ha sucedido eso. Siempre. Se cierran unos puestos de trabajo, pero se abren otros tantos, ¿no? Sí, lo cual no deja de ser para esas personas que han sido desplazadas una tragedia, porque cierto, siempre ha ocurrido, y es cierto, hay una espiral ascendente en términos de desarrollo tecnológico, innovaciones y bienestar. Es verdad, pero no para todo mundo y no de manera inmediata. Esto es como el panorama grande, es como el big picture, es decir, ese escenario grande. Para aquellas personas que no tienen la capacidad, la posibilidad, el tiempo, los recursos para un reentrenamiento, pues es una verdadera tragedia porque no van a tener empleo. Claro. Ahora, si se empiezan a reducir los empleos, ¿hay un escenario posible o se ha tratado en algún espacio la posibilidad del salario universal? Es decir, por ser humano, como la máquina está trabajando, ¿te tocan estos recursos? Eso es técnicamente posible. Eso es económicamente posible. Ya ha sido discutido en una gran cantidad de foros. Pero estamos atravesados por un modelo que es el capitalismo. Y el modelo capitalista lo que busca, su última intención es maximizar la ganancia, no repartir la ganancia. En tanto sigamos en este modelo capitalista, por mucha tecnología que pudiera hacer eso posible, no va a ocurrir. Lo que va a suceder es la pérdida de empleos, la maximización de utilidades para aquellas entidades que están usando intensivamente los recursos de inteligencia artificial y los demás que se rascan con sus uñas, porque eso es lo que hace el capitalismo cuando no está regulado, cuando no tiene un contrapeso en el Estado, en tributaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiende a ocurrir. Podríamos, es decir, un escenario posible sería el fin o por lo menos la reconfiguración del capitalismo? Pues yo eso espero, pero te voy a ser muy franco, Jesús, no lo veo. Es decir, como una posibilidad real, no a partir de la configuración actual de poderes, no con la capacidad de control. Estamos hablando de una auténtica hegemonía, es decir, este control absoluto o casi absoluto de los recursos que se tienen en una sociedad. Ante una posición así de dominante, así de hegemónica, pues yo no veo un escenario posible, al menos en términos deseables, para que ocurra esa reconfiguración. No en el corto plazo, o sea, tendría que ocurrir algún suceso tremendamente conmovedor, profundamente transformador de las relaciones entre los seres humanos para que pudiera ocurrir. A lo mejor soy demasiado pesimista, pero la verdad es que no lo veo, Jesús. Al final, la inteligencia artificial está en manos de unas cuantas personas, como
muchas tecnologías están, ¿no? O como lo han estado a lo largo de la historia de la Así humanidad. es, son un puñado de empresas estadounidenses que, bueno, chinas también, por supuesto. La diferencia está en que los modelos chinos, pues están literalmente en China, entonces usarlos está más complicado. Pero las que hemos usado, digamos, en el mundo occidental, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, Perplexity, Claude, etcétera, son modelos desarrollados en Estados Unidos desde una visión estadounidense con conjuntos de datos principalmente en inglés que reflejan la cultura del mundo occidental protestante anglosajón. Y eso principalmente, entonces... Y capitalista. Y capitalista, por supuesto. Entonces, si pensamos desde otro lado, si pensamos desde el sur, si pensamos desde lo local, desde lo latinoamericano, desde nuestras tradiciones, costumbres, que no corresponden con esa visión, pues hay tremendos huecos y hay tremendos vacíos en estas redes neuronales que no reciben datos de entrenamiento con estas visiones. Gabriel, últimamente se ha hablado mucho, se ha cuestionado el impacto ambiental de la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto? El procesamiento de estas redes neuronales, la operación de cada una de las peticiones que hacemos, requiere de una tremenda cantidad de recursos. Es decir, estamos hablando de, imagínense ustedes un galerón gigantesco de muchos kilómetros cuadrados de extensión, donde hay millones de unidades de procesamiento amontonadas en enormes racks. Eso es lo que se conoce como las granjas de procesamiento. Ahí están. O sea, la nube es una metáfora. En realidad, los datos no están en ninguna nube. Los datos están ahí, en esos edificios, en esas granjas, pues, que necesitan grandísimas cantidades de energía y además de agua, porque eso genera mucho calor. Entonces, el impacto es doble. Por un lado, necesitamos mucha energía, lo cual pues, no siempre ocurre desde fuentes renovables. Y por el otro lado, necesitamos muchísima agua para el enfriamiento de estos sistemas, de estas grandes instalaciones. Eso tiene, por supuesto, un impacto ecológico. Se demanda más energía y se requiere de mucha más agua en muchos lugares donde no la hay suficiente para el consumo humano. ¿Existirá un escenario posible en el que tengan que parar el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que no se resuelva ecológicamente? No estoy seguro de parar, pero quizás si no se resuelve el problema tanto del enfriamiento, el agua, etcétera. Es que, bueno, el asunto del agua se puede resolver. Hay que invertir mucho dinero, pero se pueden poner plantas desalinizadoras. Entonces, eso resuelve en muy buena medida el abasto de agua. Cuesta mucho dinero. Y entonces lo hacen países como Arabia Saudita, que tienen todo el dinero del mundo, y en otros lugares pues no es tan fácil hacerlo. Pero tecnológicamente es posible. El problema es económico. Por el otro lado, el desarrollo de nuevos modelos de generación de energía está dando lugar a dos corrientes. Por un lado, lo que tiene que ver con la energía nuclear de nueva generación, que son reactores mucho más seguros, que tienen una muchísima menor probabilidad de fallo. Es decir, eso que vimos en estas series de televisión, de HBO, de Chernobyl, de esos desastres, es mucho, mucho, mucho menos probable en estos nuevos modelos de energía atómica. El problema es que ya está muy sesgado. O sea, pensamos en energía nuclear y pensamos en Chernobyl, pensamos en Fukushima, en Japón, y por eso mucha gente y muchas comunidades no lo aceptan. Y el otro desarrollo que está en este momento alcanzando niveles pues, muy interesantes de algunos hitos es la fusión nuclear, de tal manera que sería una posibilidad de generar enormes cantidades de energía que están reproduciendo lo que hace el Sol de manera natural, pero de manera contenida. Y los grandes intereses están apuntando entonces en estas dos áreas, donde de manera estratégica están las grandes potencias. Debería resolverse antes de que haya una crisis, bueno, más crisis ambiental. De lo que ya tenemos, entonces sí, claro, sí. ¿Dónde podemos aprender más sobre inteligencia artificial? Porque aquí nos podemos quedar más y más, pero ¿dónde pudiéramos alfabetizarnos más en torno a la inteligencia artificial? Hay una gran cantidad de podcasts en YouTube, hay muchas lecturas. O sea, basta con que quienes nos están escuchando abran sus navegadores y empiecen a poner funcionamiento inteligencia artificial, operación inteligencia artificial o lo que hoy se puso hoy se puso a nuestra disposición, el nuevo modelo de búsqueda inteligente de ChatGPT.
ahora si entras a ChatGPT, tiene un mundito, le das clic ahí y te hace una búsqueda en la web. Entonces ahí le pones, dame, por favor, recursos en los que yo pueda entender cómo funciona la inteligencia artificial en el campo en el que me encuentro. Por ejemplo, si soy, no sé, zapatero, ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a mí que soy zapatero? Y entonces hace búsquedas en la web y te lleva a estos recursos donde tú puedes aprender esto. Es irlo a buscar nada más, no hay de otra. Si me meto en Google o cualquier buscador, seguramente encontraré muchos charlatanes. Seguramente. ¿Cómo distinguir uno de otro? Sí. Aplicando el pensamiento crítico. Es decir, al principio uno puede no saberlo y entonces uno recibe una información y dice, a ver, esta fuente me dice que puede hacer esto y esto otro. Ok, muy bien. Voy a checar otra fuente en otro lugar. A ver, esta me dice que puedo hacer esto y esto otro. Muy bien. Quizás no coinciden. Voy a buscar entonces cuáles son los datos que están respaldando uno y otro. Y aprendiendo entonces, aplicando ese pensamiento crítico, podemos empezar a distinguir cuáles sí son fuentes confiables y cuáles no. Claro, hay montones de teorías conspirativas y hay otras fuentes que son completamente científicas y fundadas y además en lenguaje muy coloquial, lenguaje que cualquiera puede entender. Gabriel, solamente para cerrar me gustaría regresar al campo académico. La función de la universidad, el trabajar el pensamiento crítico, fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, ahora con la llegada de inteligencia artificial, se vuelve mucho más importante de lo que era antes, ¿no? Siempre lo fue, siempre lo ha sido. Me parece que pasar por la universidad, en la carrera que sea, implicaba o debía haber implicado el desarrollo de este pensamiento crítico. Ahora lo es aún más importante. Y no solo por la inteligencia artificial, es decir, por todo este contexto en el cual tú ya lo habías dicho, las fake news y todos estos intentos de manipulación que tienen un impacto en todos sentidos, en las democracias, en las economías, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que es una de las funciones básicas, no solo de la universidad. Es decir, el pensamiento crítico debería empezar a construirse desde el kinder. Y nuestras autoridades deberían estar empezando a voltear cómo hacemos que nuestros niños, niñas, desde la más tierna edad, empiecen a construir un pensamiento crítico. Te agradezco muchísimo, Gabriel. Encantado. Y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando en este podcast de título Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y nos escuchamos en siguientes episodios.